Hoy quería compartirles una carta, si bien no está descrita así, una carta de amor de Pablo hacia los hermanos de Filipo, hacia la carta de Filipenses. Es más categorizada como la carta del gozo, es la más conocida como el gozo. Es una de las cartas preferidas que yo tengo, y quería hacer como un paneo así general de algunas temáticas, general de algunas cuestiones que Pablo toca. Esta es una carta que por ahí Pablo no sigue una línea como en otras. Por ahí Pablo empieza en un tema y va armando una seguidilla de cosas. En este caso Pablo por ahí va en un tema, va a otro y retoma algo de lo que dijo el anterior. Es una carta un poco rara del apóstol, pero muy linda, muy linda. Es una carta escrita en un contexto complejo para Pablo. Es una carta, una de las 4 cartas que escribió en prisión el apóstol. Escribió Colosenses, escribió Filipenses, escribió Efesios y escribió Filemón, que son otras cartas que escribió en la misma situación. Y lo raro, para mí es raro, porque no sé si yo escribiría sobre el gozo estando preso. Estando en un contexto así, creo que no sería una de las temáticas que tocaría a la hora de enseñar o escribir algo a la iglesia, ¿no? Pero Pablo le demuestra que su confianza está plenamente puesta en Cristo. Y a mí me llama la atención porque por ahí, si yo me pongo en ese contexto, diría directamente, bueno, vamos a hablar sobre el sufrimiento del cristiano, pero no, él insiste en el gozo, y varias veces en la carta le pide a los hermanos que estén gozosos, que estén alegres y que estén confiando en el Señor. La iglesia de Filipenses es una iglesia que estaba con muchos habitantes o militares que ya se habían retirado, y le habían dado es como sería que hoy le dieran como un premio por su servicio, que vayan a vivir a un lugar. Estaban en un lugar donde vivir, y ahí era Filipo, donde tenían que estar ellos, donde estaban ellos. Así que imagínense a la contra o la contrariedad que tenía a la hora de llevar el mensaje Pablo. Eran todos patriotas, que tenían ya implantada una ideología, un pensamiento, y Pablo llevó el mensaje de ese lugar. Pero los filipenses eran una iglesia muy, muy amada por Pablo. Por eso digo que por ahí es un poco de una carta de amor para mí. La forma en que le habla con mucho amor, como si fueran sus propios hijos. Pablo se toma el tiempo de agradecer por cada una de las cosas que ellos hacen, pero la iglesia de Filipo también le daba algo. Incluso le mandó a una persona, a una persona que tiene un nombre que no sé si lo voy a poner a mi hijo ese nombre, pero Epafrodito, no sé si les gusta. Está complicado, epa, le puedo decir cuando lo llamas después, pero bueno. Epa, y bueno. Epafrodito fue y sirvió a Pablo, le puso el cuerpo, como decimos muchas veces nosotros, y acompañó a Pablo, estuvo con Pablo, al punto de que se enfermó de tal manera que Pablo se preocupó mucho por él, y bueno, después lo manda de regreso, pero imagínense el compromiso que tenía él, que estaba tan entregado que hasta llegó al punto de enfermarse por darle cuidado también a Pablo, estaba continuamente con Pablo acompañándolo. Por eso digo que es una carta de amor también, porque los hermanos de la iglesia mostraban amor hacia Pablo, y Pablo también reconocía ese amor que tenía. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que realmente la mayoría titula esta carta, que es gozo. Y Pablo, a través del gozo, les enseña muchas cosas a la iglesia, les enseña cómo estar gozosos en distintas situaciones. Yo voy a tomar 3, 4 como mucho, no quiero tomar más porque si no esto sería como un repaso por arriba de algunas temáticas de Filipenses, si no, estaríamos comiendo a las 3 de la tarde más o menos, y creo que no sería la idea. Se pasan los fideos. Claro, y si alguno pone el fideo, avíseme, así yo le doy el corte ahí para que no se corriendo. Así que bueno. Bueno, y voy a necesitar que alguno participe, que alguno lea. Si se anima alguno,
Es Filipenses. Busquen Filipenses y no le van a errar, va a ser más rápido encontrar. Todo Filipenses. El capítulo 1, del 15 al 18. Yo tengo nueva traducción viviente, pero ustedes lean la versión que quieran y va bien igual. En teoría todos tienen que decir lo mismo, así que no pasa nada. Si hay alguna voluntario, 10, lo dejamos ahí. Sí. Muy bien. No se peleen, me vamos despacio. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro, es más, seguiré alegrándome. Muy bien. Pablo nos enseña a tener gozo a pesar de que haya oposición a la hora de llevar el mensaje de Cristo. Y oposición en este caso no era, además de que tenía la oposición de aquellos que no creían en Cristo, sino otros que enseñaban para su propia gloria, para su propia, para ser reconocidos, para ser exaltados. Y yo me ponía a pensar hoy, un poquito de eso puede pasar o no. Por ahí hay gente que, y no nos vamos a centrar en criticar a otros, pero hay gente que por ahí hace unos shows impresionantes, son reconocidos y exaltados, y no vamos a criticar a aquellos que llegan a muchas personas, porque vamos a digerirlo como lo digiere Pablo. Y es la última parte del pasaje que dice: por eso no importa, sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras. Haya quien haya, el mensaje de Cristo, esté quien esté, el mensaje de Cristo se sigue llevando. Y en eso nosotros tenemos que alegrarnos. Ahí vemos que para Pablo, sinceramente, el centro de su vida, el centro de su diario andar, era Cristo, era que el mensaje sea llevado. Y no andaba con vueltas. Yo un tiempo fui muy crítico, y por ahí lo sigo haciendo, de grandes predicadores y que enseñan cosas un poco raras, pero al pasar los años me di cuenta de que a veces uno pierde tiempo en esas cosas y se las pasa criticando, quejándose por cómo otro lo hace o por qué lo hace, y perdemos el centro, que nuestra idea o nuestro objetivo o nuestro llamado es llevar el mensaje de Cristo. A nosotros nos corresponde llevar ese mensaje, entregarlo de la mejor manera, centrado en su palabra y todo, pero Dios hace como quiere y permite lo que Él quiere permitir. Entonces, ahí es reconocer un poco la soberanía de Dios en nuestras vidas y en lo que sucede en el día a día. Algunos van a ser parte para que otros entiendan que eso no es el Evangelio, de esa forma no se debe vivir, y otros van a ser parte de aquellos que lleven el mensaje genuinamente. ¿Amén? Ahí está, ahora sí. Después, Pablo, hay un pasaje muy conocido, tomé algunos muy conocidos, así como cuando Pablo habla sobre el valor que tiene la vida y la muerte. Pablo habla un poquito ahí en el capítulo 1, versículo 21 y 23. Este es súper conocido, este pasaje. Y lo dejé en Reina Valera porque todo el mundo lo habrá escuchado así, la mayoría lo habrá escuchado así. Y ahí se los leo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo estaba ahí en una ambivalencia, que quería más. Pero acá vemos
el valor que le da realmente Pablo al estar con Cristo. Yo pensaba un poquito en este pasaje, en esto que Pablo le decía, y digo, ¿realmente nuestro vivir es Cristo? O sea, vivimos el diario así, todos los días, le digo acá, pensando, esto va a glorificar a Dios, esto es lo que Dios quiere, o marchamos y vemos qué resulta si es para gloria de Dios o no. Muchas veces me tocó tomar, yo de que he viajado desde Chaco a Córdoba, de Córdoba a Buenos Aires, para mí fueron cambios bruscos o grandes, y en ese momento me llevó a replantearme, si voy a Córdoba, ¿será que es lo que Dios quiere realmente? ¿O me tengo que quedar acá? Si voy a Buenos Aires, ¿será que es lo que realmente Dios quiere? ¿O me tengo que quedar en Córdoba y seguir sirviendo en todo lo que podría estar haciendo en ese momento? Pero en otras decisiones de mi vida a veces en realidad las consideré simplemente como me conviene o no me conviene. Hablé de Córdoba y ya se me pegó la tona. Muchas veces nosotros tomamos decisiones y no nos tomamos el tiempito para revisar, aunque sea. Ni siquiera digo orar, revisar nomás, si es lo que Dios quiere para nosotros. Por ahí si lo ponemos a la luz de la palabra, ahí lo podemos como decir, bueno, esto le agrada a Dios, esto no. Pero hay decisiones trascendentales como esta que yo les decía, que yo necesitaba consultarle a Dios. Y sería bueno que nosotros vivamos de tal manera en Cristo, para Cristo, que todo lo que hagamos se centre en eso, de decir, y si hago esto, ¿voy a ser de testimonio? ¿O voy a derrapar y voy a dejar mal al mensaje de Cristo que estoy llevando? Y otra cosa que habla acá en esto que dice Pablo, es la seguridad que él tiene de que va a estar con Cristo. Él dice, el morir me es ganancia. Él está completo, no plantea, voy a ver, quizás esté con Cristo y por ahí me sirve también quedarme con ustedes, no. Él está seguro de que se va a ir con Cristo. Y este es un planteo por ahí para aquellos que aún no conocen a Cristo. ¿Estamos seguros de que cuando partimos vamos a estar con Cristo? Tenemos esa certeza de que si termina todo esto, voy a decir, bueno, he alcanzado, he hecho todo lo que debería haber hecho para Dios en mi vida y voy a estar con Cristo ahora. O por ahí, nosotros por ahí nos gusta hablar, si yo creo en Dios y todo, pero esto es para que cada uno lo piense, no hay que contárselo a nadie. Pero está bueno replantearse, ¿estoy seguro que realmente voy a estar con Cristo? O por ahí me entra la duda. Si me entra la duda, hay que ponerse a buscar para que el Señor nos dé esa seguridad que vamos a estar con Él. ¿Amén? Y el anteúltimo, perdón, es que Pablo se goza en lo material, teniendo o no teniendo, en abundancia o en escasez. Y esta versión, le voy a pedir a Meu que lo lea porque me encanta esta versión. Ahora le voy a pedir a Meu, ¿va a leer? Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. La Reina Valera, para que lo asocien al pasaje, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Eso me la aprendí porque rima. Esta versión me gusta porque dice, con el estómago lleno, con el estómago vacío. Y cuando hablamos con Meu sobre el tema, ella decía, panza llena, corazón contento. Ese es otro versículo de la versión Meu Reina.
A veces en la necesidad de fácil de buscar a Dios y decir, Señor, ayúdame, pero cuando tenemos todo, cuando somos bendecidos, a veces empezamos a decir, qué bueno que alcancé esto, qué bueno que logré esto. Tengamos abundancia o tengamos necesidad, tenemos que reconocer al Señor en nuestras vidas, que Él es fiel y Él fue el que nos trajo o nos quitó, como dice Job también. Nos dio o nos quitó. Al Señor hay que tenerlo presente en cada detalle. Yo al mensaje este le puse Cristo, el centro de mi vida, como título. O el centro de la vida de Pablo, mejor dicho. Yo todavía tengo que seguir aprendiendo muchas cosas. El gozo que nosotros tengamos en la abundancia, en la necesidad, cuando critican, cuando no los critican, sobre situaciones existenciales donde si vivo, dónde estoy, qué hago, si muero, dónde me voy. Ese gozo no va a eliminar los problemas, no va a eliminar la necesidad que tengamos. Lo que sí va a llevarnos eso es a traernos a nosotros una paz si estamos en Cristo, si Cristo es el centro de nuestras vidas. Voy a leer Filipenses 4, 6 y 7. Dice, no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten, y acá lo cito a Andy, y sean agradecidos. Después dice, así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender. Otra versión dice, una paz que sobrepasa todo entendimiento, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Tenemos el corazón sano, el entendimiento claro, aquellos que ya conocemos a Cristo en medio de las situaciones que nos toquen vivir. Sea cual sea la situación que nos toque vivir, nuestro corazón y nuestra mente están guardadas en Cristo. Amén. Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este gozo también, o para alcanzar este gozo, necesitamos dejar lo que queda atrás. Olvidarlo, ya dejarlo atrás. Y mira lo que viene adelante. Porque a veces el mismo pasado nos deja disfrutar lo que viene. Nos quedamos atados y sí, pero yo pasé estas cosas. Capaz que no nos centramos, que estamos súper bien hoy, muy bien hoy, y estamos recordando simplemente esos tiempos de crisis. Ahora, yo siempre con un amigo, hay un amigo en Córdoba que cuando nos juntamos hablamos de nuestras penas de estudiantes. Y sí, cuando tomamos mate cocido con galletitas, porque no teníamos nada, y siempre lo hacemos en chiste, y algunos se enojan porque siempre sacamos las necesidades. Más allá que a eso lo hacemos nosotros en chiste, a veces nos pasa que nos quedamos centrados en tiempo o las cosas que no tenemos, que no tuvimos, y dejamos de ser agradecidos en todo por lo que Dios hoy ya nos dio, por lo que Dios hoy nos permitió alcanzar. ¿Cuál es el secreto para tener ese gozo, para tener esa paz en Dios? Hacer que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Y no va a ser fácil, no va a ser sencillo. Pablo, en medio de la cárcel, en medio de las críticas, en medio de todo eso negativo, él descubrió que podía tener gozo, podría tener paz. Así que yo quería hoy animarlos y tener este mismo sentir de decir, Dios, no importa la situación que viva, no importa el momento, si tengo necesidad, si tengo abundancia, ayúdame a ponerte a vos como el centro de mis decisiones, el centro de cada paso que doy. Cuando uno deja un trabajo y se suma a otro, cuando uno está en el trabajo y tiene situaciones difíciles
crisis, entre comillas, conflictos, vamos a Dios primero y le decimos, Señor, ayúdame a salir adelante de esto, sacame adelante de esta situación, o simplemente buscamos nuestros recursos y dependemos de nosotros mismos. Que el Señor nos muestre, que su Espíritu Santo nos muestre y nos enseñe, y esta es mi oración, primeramente para mí, pero también quería compartirla con ustedes, de que el Espíritu Santo nos ayude a darnos cuenta cuando el Señor obra en nuestra vida para reconocerlo, pero también que nos provoque ir a Él en cada necesidad que tengamos, que de alguna forma u otra tengamos que recurrir a Él. Amén. ¿Oramos juntos?